Hola, ¿cómo están queridos estudiantes de tercer año de bachillerato? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que ustedes nos estén visualizando. El día de hoy en la asignatura de física vemos el tema aplicaciones de leyes de Newton que ya venimos viendo en este proyecto científico, que vamos a ver fuerza de rozamiento y tensión. Muy bien, esta es la semana número 3 del proyecto 1 y vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Fuerza de rozamiento y tensión. Objetivos. Los objetivos. Que al finalizar el estudio del tema seas capaz de saber cómo se origina y se representa la fuerza de rozamiento y tensión. Comprender que su valor varía desde cero hasta su valor máximo, que depende la fuerza de interacción entre las superficies que rozan y de la rugosidad de las superficies en contacto. Conocer de qué depende y cómo puede disminuir. Resolver ejercicios de dinámica donde intervienen fuerzas de rozamiento y tensión. Como tal, aún no entramos a cálculos, queridos estudiantes. Lo que estamos viendo es teoría. La clase pasada vimos cómo armar sistemas de ecuaciones a partir del sistema de fuerzas que intervengan en los ejemplos analizados anteriormente. Aquí un ejemplo claro como esto. Si hay un cuerpo, ¿qué fuerzas actúan? Hacia abajo el peso, el vector, esta flecha, el vector, perpendicular hacia arriba, la normal. El movimiento que estará dándose, en este caso hacia la derecha, pero no es una fuerza. Solamente me está indicando en qué dirección sigue. Recuerden, lo que está a favor del movimiento es positivo y lo que está en contra del movimiento es negativo. La fuerza de rozamiento que se produce cuando dos superficies entran en contacto. Pero tenemos dos clases. Si la fuerza es Fs, coeficiente de rozamiento estático por la normal. Fs del inglés static, que significa si está en reposo o si está con movimiento rectilíneo. Fc, que es el coeficiente de rozamiento cinético, ya cuando el cuerpo se está moviendo o con una velocidad variable, según la segunda ley de Newton, la fuerza igual masa por aceleración, ¿cierto? Y la tensión, recuerden que una tensión, el plano cartesiano o el diagrama del cuerpo libre se dibuja claramente en el centro de todo el sistema. Por eso, ustedes ven aquí que hay una fuerza de tensión hacia la derecha y una fuerza de tensión hacia la izquierda. Es la misma porque es la misma cuerda. ¿Dónde pasa esto? En las tensiones. ¿Sabías que los asteroides al momento de entrar a la atmósfera experimentan una fuerza llamada fuerza de rozamiento viscoso, lo que toma un efecto de fuego alrededor del asteroide? Por eso es que ustedes ven aquí en esta figura que la fricción al entrar un cuerpo a la atmósfera hace que se incendie. Por eso vemos lo que denominamos estrellas fugaces. Pero en realidad es un pedazo de roca, un meteorito que va entrando a la atmósfera de la Tierra y normalmente se desvanece, cosa solo si fuera demasiado grande, como el meteorito que cayó y supuestamente eliminó a los dinosaurios, que provocó la extinción de estos animales, ¿no? Y comenzó una nueva era en donde nosotros empezamos a ser la cabeza de la evolución, la cabeza de la creación, ¿no? Bueno, ¿sabías que la fuerza de rozamiento y tensión, específicamente esto,
Fuerza de rozamiento seco o fuerza de fricción. Seco cuando no hay ninguna superficie, no hay nada entre ellos, y no hay ninguna placa, no hay algo que minimice el esfuerzo para poder arrastrar algo. En cada gráfica dibuje el vector peso. Ojo, el vector peso. Dibuje el vector fuerza normal, si existe. Reconozca y subraye en el que está sentado cada objeto. A ver, este cuerpo está sentado sobre esta superficie. Esta es la superficie. Acá Tarzán está sobre esta rama, pero esto para él es la superficie. Este joven aplica una fuerza en un sentido para allá. Este peso de este artefacto hacia abajo. La fuerza normal perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie normal. Y entre las superficies, tanto del cuerpo como del suelo, se produce la fuerza de rozamiento, FR, fuerza de rozamiento. ¿Ustedes se han visto la escena de esta película de Tarzán? Obviamente, aquí en la película, unos musgos hacen que él patine sobre las ramas. Si es que no se la vieron. Se las recomiendo, muy, muy interesante. La superficie en este caso está algo inclinada. Entonces, el eje X está sobre esta superficie y el eje vertical estará así. Es algo inclinado, eso tenemos que darnos cuenta. Entonces, el peso de Tarzán va a estar así hacia abajo, pero va a formar un ángulo. De eso hablábamos la clase pasada. Como la superficie está encima de la rama, va a haber una fuerza normal. Correcto. Y hay un movimiento, pero vuelvo a repetir, el movimiento no es una fuerza. Nos indica la dirección. Producto de que está algo inclinado esto, entonces la fuerza de fricción que se opone al movimiento está hacia arriba. Fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Por eso se le pone FR. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta en qué sentido ya hemos indicado algunas veces estas situaciones. Por eso hoy ahondamos más en lo que es fuerza de rozamiento y su cálculo, incluida la tensión. Muy bien, fuerza de rozamiento. A ver, el peso, ¿a dónde está aquí? El peso. La normal estaría hacia acá arriba. Fuerza de rozamiento, lo que rechina en las llantas. Mire cómo saca humo en la imagen, ¿no? Fuerza de rozamiento. Habrá un movimiento en esta dirección cuando ya se dejen de apretar los frenos. Eso estoy suponiendo, ¿cierto? Y lo que sí hay es una fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Electromotriz, la que pasa el motor. Esta patinadora, dibujar el peso, la normal y si es que lo vieran, dice, peso. Recuerden, la superficie es esta, superficie. La fuerza normal. Y en este caso, este movimiento, al parecer, de la patinadora es algo circular. Pero de todas maneras, va a haber una fuerza de rozamiento en el sentido que se esté moviendo. Esto es un movimiento recto, en línea recta. Este movimiento circular que está dando la patinadora. A ver, como decíamos el asteroide,
que al ingresar a la atmósfera, producto de la atmósfera es que se incendia prácticamente. Entonces, la fuerza de rozamiento también desgasta, erosiona montañas, transporta arena, polvo, eso es lo que nos llega a las casas y tenemos que andar limpiando, ¿no? Producto del viento. Y eso viene de otro lado, o sea que de otro lado se vacía algo y viene a otras partes. Lo que pasa con el colibrí es que él tiene fuerza de rozamiento, pero esta fuerza de rozamiento está dada por el contacto con el aire, rozamiento con el aire. En la mayoría de ejercicios es despreciable. Y el peso que está hacia acá abajo. Aquí no hay normal. ¿Por qué no hay normal? Porque no se asienta sobre ninguna superficie, está volando, está en el aire. Bueno, chicos, fuerza de rozamiento seco. Es un tipo de fuerza que aparece al existir contacto entre la superficie de los objetos, al igual que la fuerza normal. Al no existir contacto entre superficies, no existe dicha fuerza. Ojo. Así que igual que la fuerza normal tiene que asentarse sobre una superficie, hay que mover algo sobre una superficie o estar quieto también. Vemos aquí el movimiento en este sentido, movimiento. Y vemos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, ¿cierto? Por eso, de este lado, positivas serán las fuerzas, recuerden lo analizado en la clase pasada, y de este lado, negativas serán las fuerzas. En un plano inclinado, recuerden, tiene un ángulo, el movimiento está dado hacia abajo. Pero miren estas líneas que se trazan aquí. Nosotros en relación a la superficie donde se asienta es el eje X. Y en relación que forme 90 grados es el eje Y con respecto a X, ¿no? Entonces eso ya analizamos la clase pasada. Pero igual estamos repitiendo aquí, estudiantes. Entonces, si el movimiento va hacia abajo, la fuerza de rozamiento, como ustedes ven aquí, va hacia arriba. Para ejercitar esto, el signo cuando va hacia abajo será positivo y cuando va hacia arriba será negativo. Importante cuando nosotros hacemos sistema de ecuaciones. Nosotros aquí en la fuerza de rozamiento tenemos la fórmula. Como vemos aquí se llama coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. No, nosotros normalmente solamente ponemos mu, se llama mu, esta letra en griego, mu, por la normal, así. Bueno, tenemos el coeficiente de rozamiento, es un número abstracto que caracteriza la naturaleza del contacto entre dos cuerpos. Varía según el contacto que se hacen entre superficies. Cada superficie tiene un coeficiente de contacto ya definido y no tiene ninguna medida. Es abstracta. Por eso no tiene unidad en el sistema internacional. Solo tiene la numeración. En el acero es 0,57. En el caucho, 0,8. En el aluminio sobre acero, 0,47. Vidrio sobre vidrio, 0,40. Cobre sobre acero, 0,36. Madera sobre madera, 0,2. Metal sobre metal, 0,06. Hielo sobre hielo, 0,3. Como ustedes ven, el coeficiente de fricción es mayor que 0, pero también es menor que 1. No es igual a 0, no es igual a 1. Por eso se define como un intervalo matemáticamente que mayor que 0, el coeficiente de fricción, pero menor que 1. Bueno,
Fuerza de rozamiento estático. Estático es la fuerza que existe cuando hay contacto entre superficies, entre un cuerpo, pero el cuerpo está estrictamente en reposo, o sea que no se mueve. Por ejemplo, este caballo que está aquí ejerce fricción, si no, se movería con la tierra. Este balón también está en reposo, entonces también hay fuerza de rozamiento estático. Esta mesa, el pupitre donde usted se sienta, la mesa, el mueble, están en reposo. Hay coeficiente de rozamiento estático. El cuerpo del caballo sobre el césped está en contacto porque tanto existe la fuerza de rozamiento estático evitando que el caballo se deslice, principalmente en un plano inclinado. El balón y el césped están en contacto, por lo tanto existe una fuerza de rozamiento estático evitando que el balón se deslice. Las patas de la silla y el piso están en contacto, por lo tanto existe una fuerza de rozamiento estático evitando que se deslice con la silla. Fuerza de rozamiento dinámico. Esta fuerza de rozamiento existe cuando hay contacto entre superficies, entre el cuerpo y una superficie. Pero el cuerpo está estrictamente en movimiento. Fuerza de rozamiento dinámico. Ya veíamos. FC o cinético. Y la otra que es estático es FS. Aquí tenemos, las llantas del coche y el asfalto están en contacto por lo que existe una fuerza de rozamiento dinámico. Por lo tanto, que el coche está en movimiento gracias a la fuerza de rozamiento del coche, puede moverse. También podemos agarrar las curvas gracias a la fuerza de rozamiento, pero también podemos detener el vehículo gracias a los frenos, la fricción que hacen las pastillas con el freno de disco o la zapata con el tambor. Bueno, los que tienen autos o motos sabrán que es la zapata, ¿no? Los zapatos también en el piso están en contacto por lo que existe una fuerza de rozamiento dinámico. Eso es lo que nos permite correr, porque si estuviéramos, imagínate no sé si han visto ustedes alguna curiosidad que si no tienes esas máquinas, las caminadoras específicamente, no tienes que ir a un gym, sino que coloca aceite sobre el piso o lubricante y pon tus manos sobre la pared y ponte a correr. Y es igual que estés en una caminadora mecánica. Las llantas del carrito, la madera y la mesa están en contacto, por lo tanto existe una fuerza de rozamiento dinámico, por la razón que el sujeto está en movimiento, gracias a la fuerza de rozamiento. El carrito en algún momento se detiene producto de la fricción. Eso es lo que permite detenernos. Por ejemplo, imagínate que estás patinando sobre hielo, claro que aquí no hay. Pistas en Quito sí hay actualmente. En Guayaquil había hace años, pero ya no funciona. En el caso de superficies en el plano inclinado, la fuerza de rozamiento se calcula haciéndola con sumatoria de fuerzas, pero no se preocupe, ya veremos el procedimiento más adelante. Ya, eso es lo que vimos ya en clase pasada, sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Aquí, el plano inclinado a algunos se le dificulta, pero siguiendo las indicaciones del profesor, nada debería ser difícil. En X y en Y cuando estamos en plano inclinado. Por eso, esto forma un ángulo cuando está en este sentido. Característica de la fuerza de rozamiento seco. Actúa paralela a la superficie de contacto. Se opone al movimiento del cuerpo. Depende de materiales de contacto. Sabemos que existe fuerza de rozamiento por el sonido que resulta de contacto de superficie. Si has escuchado cuando un vehículo se detiene con fuerza, derrapa, ¿no?, el contacto y hace que se le queme el caucho también a lo que frena, no solamente como hacen algunos que para salir y aplastan el acelerador como en la imagen anterior, que salía humo en los neumáticos, también por frenar, para detener el auto. Materiales ásperos dan mayor fuerza de rozamiento, materiales lisos dan menor fuerza de rozamiento. Por ser una fuerza, su unidad de medición es el Newton, según el sistema internacional. Vamos con la fuerza de tensión. Para desarrollar el tema necesitamos resolver los siguientes ejercicios. Pasos a seguir. En cada gráfica dibuje el vector peso si es que hay
Más de uno, dibújelo. Dibuje el vector fuerza normal en cada caso, dibuje el vector fuerza de rozamiento. Reconozca y subraya la superficie que está en contacto si es que la hay. La superficie, miren chicos, es este límite del agua, porque el pez casi está saliendo. Esa es la superficie. Esta superficie donde está este señor está sentando los pies. Esto es la superficie, el suelo. El peso va hacia abajo. En el caso del agua, no hay normal, pero hay una fuerza que nos empuja hacia arriba. Por eso se llama empuje. ¿Ya? Hay una fuerza de empuje. Fricción, claro, al chapotear el pez para que no, luchando por su vida, para que no lo jalen y hacerlo frito, lo hacen, hay una fuerza de rozamiento horizontal entre el agua. Acá también, y importante, aparte del empuje, hay una fuerza de tensión para arriba. Entonces, usted cómo recoge. Mire, esto es lo importante, porque eso la clase pasada algunos decían, no entiendo, pero no entienden porque estamos tal vez distraídos o no focalizando lo que vemos. Las fuerzas que yo dibujé acá se dibujan cada una según su dirección en el plano cartesiano que se está viendo aquí. ¿Ya? Y así podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y cuando tengamos que hacerlo para resolver y encontrar el valores de la fuerza de tensión, del empuje, del peso si es que no lo hay, o de la fuerza de rozamiento. Aquí también, esta persona, sobre la persona se aplica esta fuerza. Hay un peso hacia abajo de la persona, pero como si está sobre una superficie, si hay normal. ¿Y qué hay? Una fuerza de... Él está aplicando la tensión para allá, pero él está jalando para acá. Está aplicando una fuerza. Entonces, tenemos normal hacia arriba, peso, fuerza y tensión. Fuerza de fricción no hay en este caso porque no se está moviendo, no la tomamos en cuenta. Sí habría fuerza de rozamiento estático, pero no la tomamos en cuenta porque no se está moviendo para este caso. A ver, la fuerza de tensión. ¿Dónde hay tensión aquí? Aquí hay peso. Un color que se vea mejor. A ver, aquí hay peso y aquí hay tensión hacia arriba. ¿Aquí hacia dónde hay tensión? Aquí hay tensión. Pero también hay una contrarréplica que ejerce para acá. A ver, esto se parece a algo que vimos en el deber anterior. Para los que estaban pilas ahí. Miren chicos, aquí tenemos dos masas, masa 1, masa 2. Aquí tenemos un peso 1, hacia abajo tenemos un peso 2. Hacia arriba tenemos una tensión y acá también hacia arriba porque los dos están colgando. Entonces, de la masa 2, chicos y chicas, una flechita hacia abajo, peso 2, y hacia arriba tensión. El otro gráfico con la masa 1, hacia abajo, peso 1 y hacia arriba tensión. ¿Por qué la tensión no es tensión 1, tensión 2? No, porque las tensiones son en la misma cuerda. Son en la misma cuerda. Por eso las tensiones son las mismas. Cuando suceden en la misma cuerda. Si es que hubiera otra cuerda en otro sistema o en el mismo,
hace diferencia entre tensiones 1, 2, específicamente, como las masas de los cuerpos, masa 1, masa 2, porque se ve que el uno es más grande, el uno es más pequeño. Bueno, con la fuerza de tensión, decíamos, mira, lo que te decía hace un momento. W es peso en inglés, ¿no? En inglés. Entonces, por eso algunos le ponen, pero nosotros le ponemos P. Eso no debe, esa reseña para que si ustedes ven en textos, aquí se ve el W. Entonces, tensión y peso hacia abajo. ¿Cuál es el diagrama de fuerzas aquí? Peso hacia abajo, solamente hay un peso, no está conectado con nada y la tensión. Acá ya hicimos estos gráficos. A ver, aquí, ¿dónde hay tensión? La tensión, se está realizando una tensión. Pero hay una fuerza también. Muy bien. Aquí también esto ya hicimos hace un momento. Bueno, perdón chicos, a ver. Van a hacerla esta tarea. Responda lo siguiente, por favor. Mucha acotación, chicos, con respecto a esto, porque yo mando el video subido a YouTube, pero ustedes no lo están viendo. La mayoría no lo ve. Son 170 estudiantes y solamente lo están viendo 100 estudiantes a 90 estudiantes. O sea que faltan más de 70 estudiantes o 70 mismo. Y ahí están las indicaciones, aquí están las indicaciones y no las leen. Por eso ustedes llaman, comienzan a desesperarse porque no leen las indicaciones y no ven el video. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones tienen mayor fuerza de rozamiento? ¿A qué se refiere? A las de acá. ¿Cuáles tienen mayor fuerza de rozamiento? Estas son las combinaciones. ¿Cuál de las siguientes combinaciones tiene mayor fuerza de rozamiento? La de acá arriba es menor, acá es mayor. ¿Cuál de estas se refiere a las de acá? ¿Qué es para usted la fuerza de rozamiento? Eso sí tienes que contestar. Escriba 6 casos de su vida cotidiana donde se puede evidenciar la fuerza de rozamiento. Ya, cuando intentes empujar un refrigerador, la cocina, cuando te pones a correr, cuando pateas el balón y se detiene, bueno, etcétera. Infinidad de ejemplos. Combinaciones, ya lo vimos. Acá, esto es parte de la tarea. Solamente la tarea, lo que dice tarea para la casa es lo que tiene que hacer, estudiante. Buscar revistas o periódicos. En revistas o periódicos, 5 imágenes en donde se observa la fuerza de tensión. Recórtela y péguela en su cuaderno de tarea o en la hoja cuadriculada, por favor. En hoja cuadriculada. Y a mano. Dibujar los vectores fuerza de tensión de las 5 imágenes pegadas en su cuaderno. Y también si hay fricción, si hay peso, si es normal. Bueno, las indicaciones, estimados estudiantes, por favor, no se renuentes a quererlas acatar. Resolver las tareas a mano, escanearlas y subirlas en archivo PDF a su Google Drive. Para eso ya le pedimos un correo Gmail y generar el link. Habilitando, importante esto. Antes de generar el link, habilitar la opción administrar usuarios y personas, que ya lo indicamos mediante videos la clase anterior. Y cambiar a la opción cualquier persona puede ver este archivo con el link. Esto ya fue indicado en el último trabajo enviado. Enviar el link del trabajo máximo hasta el día de mañana, mediodía, del 5 de mayo, al correo física tercero bachillerato rene@gmail.com. Por favor, este correo es nuevo y aquí nomás, pero solamente link, solo link. Por favor, acatar. Solo los links, porque he revisado y aparte que no han enviado, faltan muchísimos estudiantes que no han enviado la última tarea. Enviar, por favor, esta tarea
en el tiempo y plazo establecido, que es hasta el día siguiente al mediodía. Por favor. Y enviar como se pide. Por favor, estimados estudiantes, enviar como se pide. A través de su Google Drive, subir el archivo PDF que tiene que estar dentro de una carpeta que se llame Proyecto 1. Y eso es lo que digo más abajo. Y estas son indicaciones que ya di la clase pasada, pero a ustedes parece que no les queda claro. Las disposiciones son claras y deben colaborar para que realicen un buen trabajo, incluyendo el envío de la misma, tal y como se solicita desde el viernes 2 de julio. Deben añadir cada trabajo a la carpeta Proyecto 1 creada desde su Google Drive, que estamos trabajando durante estas 4 semanas, porque cuando venga el Proyecto 2, ya después de la otra semana, que ya se acaba el parcial, estimado estudiante, y de esto hablamos aquí. La próxima semana se termina el parcial y todas las actividades serán promediadas, junto con las semanas de nivelación. Pero hasta la fecha hay estudiantes que les faltan trabajo o no han presentado ninguno. Entonces, estimados estudiantes, por favor, no mandar nada por WhatsApp, porque tengo restringido el WhatsApp. Gracias. Por favor, ponerse al día y enviar cuanto antes. Muy bien, chicos, buena suerte. Nos vemos en una próxima entrega. Chau.